Bueno, en este módulo vamos a empezar hablando acerca de lo que son las selecciones y cómo configurarlas. Es importante que nosotros entendamos cómo es que funcionan las selecciones para poder utilizarlas adecuadamente. Siempre que tú estés trabajando sobre un documento en el cual tengas muchísimos objetos, al tomar la herramienta de selección, aquí en la parte de arriba, que de igual manera la puedes llamar con la tecla B, tú siempre al poner el mouse encima de un objeto y darle un clic con el botón izquierdo de tu mouse, prácticamente la puedes seleccionar, tal y como lo estás viendo en este ejemplo. Siempre que tú selecciones un objeto, te aparece este cuadro que te permite básicamente modificar, en este caso, el objeto. Y eso que puedes modificar puede ser, digamos, la rotación. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. O de igual manera puedes cambiar lo que es, digamos, su tamaño. Ahora, esto de la selección varía un poco dependiendo el tipo de vista previa que tú estés utilizando para tu documento. Vamos a suponer que si yo selecciono aquí arriba dentro del menú de ver el outline, que de igual manera lo llamo con control Y, voy a apretar control Y. Recuerdas que este modo de vista previa te mencioné que te mostraba, digamos, el interior de ese objeto, digamos, su estructura, su esqueleto. Pues bueno, cuando tú utilizas un modo diferente de vista previa en tu documento, aquí varía lo que es la selección. Por ejemplo, si yo doy un clic en cualquiera de esos objetos, pues básicamente no los puedo seleccionar, tal y como lo hicimos hace un momento. Aquí la diferencia es que para poderlo seleccionar siempre tienes que buscar lo que es su orilla, tal y como lo estás viendo aquí. Cuando yo pongo el mouse exactamente sobre la orilla, se ilumina y al dar un clic, básicamente ahí podría lo que es seleccionar ese objeto. Siempre que yo dé un clic afuera, en un área vacía, yo básicamente deselecciono lo que es cualquier objeto que haya seleccionado previamente. Vamos a apretar la tecla de control K para llamar lo que es las preferencias. Dentro de las preferencias vamos a entrar a la sección de selección y punto de ancla. Y de este lado vamos a encontrar algunas opciones que me gustaría mencionarte porque es importante que las conozcas. En primer lugar tenemos lo que es la tolerancia. La tolerancia nos va a indicar en píxeles, digamos, la lejanía en la que tú puedes seleccionar un objeto. En este caso, dentro del rango de 3 píxeles alrededor del objeto, siempre y cuando yo dé un clic, básicamente el objeto se me seleccionaría. Quiero indicarte que si tú esta tolerancia la pusieras mucho más pequeña, digamos al 1, que significaría que te tendrías que acercar por lo menos al objeto a una distancia de un píxel para poderlo seleccionar, digamos que esa opción sería un poquito más exacta. Si eres una persona que está trabajando con muchos objetos dentro de un documento, a lo mejor el hacer selecciones un poquito más exactas te sirva para que selecciones exactamente el objeto que tú quieres. Yo te recomendaría que bajaras la tolerancia por lo menos a 2 o a 1 si es que tú quieres mucho más precisión. Lo voy a dejar como se encontraba inicialmente. De este lado tenemos esta siguiente opción, la cual al estar encendida nos permitiría seleccionar un objeto únicamente por sus orillas. Le voy a dar un clic aquí y le voy a dar OK. Voy a apretar control Y para traer mis objetos a como se encontraban originalmente. ¿Recuerdas que hace un momento cuando yo seleccionaba cualquiera de ellos, al dar un clic, digamos, en su interior, prácticamente se seleccionaba? Pues bueno, como prendí la opción que te mostré hace un momento, eso quiere decir que únicamente voy a poder seleccionar un objeto siempre y cuando lo tome de una orilla, tal y como te estás dando cuenta aquí. Voy a apretar control K, me voy a meter a esta misma sección y voy a apagar esta opción que acabamos de ver ahorita. En esta siguiente opción es donde se toman, digamos, la cantidad de píxeles en los cuales el programa va a tomar en cuenta lo que es el snap o lo que es la alineación. Regularmente te aparecen algunas líneas que te alinean con otro objeto, valga la redundancia, y pues básicamente esto es el punto en donde se va a empezar a tomar lo que es ese alineamiento entre objetos. De este lado tenemos la opción encendida de que se nos permita, siempre y cuando mantengamos oprimida la tecla de control, seleccionar un objeto que se encuentre en la parte de atrás de otro.
Eso quiere decir que si tú tienes dos objetos, digamos uno enfrente y el otro se encuentra en la parte de atrás, pero tú quisieras seleccionar el objeto que se encuentra detrás, tendrías que mantener oprimida la tecla de control para poder seleccionar el objeto que se encontrara detrás del que tienes enfrente. Esta opción te recomiendo que la dejes encendida. Ahora, en esta siguiente opción vamos a hablar acerca del punto de ancla y vamos a hablar también de lo que son estos pequeños puntitos aquí, los cuales son como unas agarraderas para que nosotros podamos mover la figura de lo que hemos hecho en un objeto. Esto básicamente es una opción personal, tú lo puedes elegir a como tú quieras. Los puntos de ancla son estos puntitos que tú ves aquí abajo y como te puedes dar cuenta se encuentran seleccionados los más pequeños. Si tú por alguna circunstancia quisieras hacerlos más grandes, podrías seleccionar el mediano o podrías seleccionar el grande. Los handles son estos pequeños cuadritos que tú ves aquí. Regularmente cuando tú seleccionas un objeto que fue hecho a base de varios puntos de ancla, digamos que al tomar este handle o esta agarradera tú podrías, digamos, cambiar su ángulo. Digamos que si a este triángulo yo agarrara el handle que tiene aquí en la parte de arriba, yo podría hacerlo un poquito más para allá con otra herramienta que en un momento vamos a ver. Pero básicamente esta opción te permitiría lo que es hacer esa agarradera, digamos, un poco más grande o más pequeña, de acuerdo a lo que tú realmente necesites. Como te digo, esa es una opción personal. Yo regularmente la dejo a como se encuentra por defecto, realmente no me perjudica, pero si por alguna situación quisieras cambiarlo, ya sabes dónde hacerlo. Esta siguiente opción que se encuentra prendida nos dice que nos va a realzar los puntos de ancla cuando nosotros pongamos el mouse sobre ellos. Para algunas personas eso puede ser un poquito de distracción, pero aquí como te puedes dar cuenta viene por defecto encendida. Regularmente cuando tú pasas el mouse sobre encima de un área donde se encuentran puntos de ancla, obviamente se te van a realzar para que te des cuenta que ahí se encuentran. Si te molesta lo puedes apagar y de este lado tienes la opción de que te muestre los handles o las agarraderas estas siempre y cuando tú hagas varias selecciones al mismo tiempo. Como te he venido diciendo desde el principio, si alguna de estas opciones no las entiendes muy bien, no te preocupes, solamente continúa, porque más adelante tú te vas a dar cuenta de cómo es que funcionan todas estas opciones que obviamente tú más tarde podrías venir a configurar a tu gusto. Bueno, pues vamos a continuar aquí con otra herramienta. Esa que acabamos de ver fue la selección, digamos, la básica. Que nunca se te olvide recordar lo que son sus teclas de atajo. Y pues bueno, de este lado en la parte de abajo quiero mostrarte esta segunda herramienta que se llama selección directa o la puedes llamar con la tecla A. La diferencia que existe entre esta a la anterior es la siguiente. Con esta herramienta seleccionada tú básicamente puedes seleccionar un objeto, pero si tú te das cuenta al momento que yo le doy un clic ya no me aparece el cuadro que me aparecía con la otra selección. ¿Por qué no me aparece un cuadro? ¿Por qué? Porque esta herramienta de selección directa prácticamente nos sirve para modificar lo que son los paths, tal y como lo estás viendo ahí. Un path en español es como un camino, un sendero. En este caso el path es esta línea que tú estás viendo aquí. Y lo que tú ves en cada una de sus esquinas, digamos estas bolitas que tú ves aquí o cuadritos, estos son sus puntos de ancla. O en inglés sería el anchor point. Entonces, regresándonos al tema de la herramienta, la selección directa te va a permitir modificar lo que son los paths, los caminos, y también te va a servir para modificar los puntos de ancla. Esa es básicamente la diferencia de la selección regular a la selección directa. Ahora, esta herramienta de igual manera va a ser bastante utilizada. Quiero mostrarte que cuando tú seleccionas básicamente el objeto, como te puedes dar cuenta, se activan lo que son los paths y los puntos de ancla tal y como lo estás viendo aquí. Quiero mostrarte algo. Déjame hacer esto un poco más grande. Voy a seleccionar este objeto de aquí. Cuando yo selecciono uno de estos puntos de ancla,
si tú te das cuenta, yo no sé si tú alcances a verlos, que estos se encuentran blancos, pero cuando yo los selecciono, se vuelve color azul. Eso significa que este punto de ancla, al darle un clic, lo activo. Mira, por ejemplo, si yo selecciono este otro, le doy un clic, básicamente lo estoy activando y estos quedan desactivados porque se ven blancos. Pues bueno, cuando un punto de ancla está activado, tú con esa herramienta de selección directa podrías modificar la forma de la figura o el objeto que tú hayas hecho. Mira, en este caso yo puedo quizás modificar su forma tal y como tú lo estás viendo aquí. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Quiero pedirte que a partir desde este momento nunca se te olvide cuando yo te diga un path. Aquí lo tengo en inglés el programa, pero el path es básicamente la línea, el camino, el sendero. Y el path contiene un punto de inicio y contiene lo que es otro punto final. Un path tiene dos lados que básicamente serían las uniones para continuar quizás el sendero, y esas uniones son llamados puntos de ancla. Quiero que no se te olvide esto a partir de este momento, porque esos dos elementos son vitales para el manejo de este programa. Ahora, cuando tengo esta misma herramienta seleccionada, yo también puedo mover el objeto. Le voy a dar control Z para regresarlo. Ahora, dentro de esta misma herramienta se encuentra otra herramienta. Si yo mantengo el botón de mi mouse izquierdo oprimido para traer este otro menú, aquí en la parte de abajo puedo ver que esta segunda herramienta se llama la herramienta para seleccionar en grupo o Group Selection, y vamos a ver cómo es que funciona. En primer lugar voy a tomarla. Quiero mostrarte que cuando tú agrupas dos objetos, en este caso estos dos objetos están separados. Esta es una figura y esta es otra. Le voy a dar control Z otra vez para que se regrese. Cuando yo selecciono el objeto y vuelvo a dar otro segundo clic sobre este mismo objeto, se me selecciona el de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque estos dos objetos, aunque están separados, están agrupados. Estos dos de acá yo no los tengo agrupados, y fíjate lo que sucede. Si yo doy un clic, lo selecciono, y si vuelvo a dar otro clic, aquí lo acabo de dar, básicamente el segundo objeto no se selecciona tal y como sucedió de este lado. Doble clic, se selecciona el segundo. Si tuviera algún tercer objeto más, al dar un clic se selecciona el primero, al dar otro clic se selecciona el segundo, y al dar otro clic se seleccionaría el tercero. Pero ¿cómo nosotros podemos agrupar objetos? Muy fácil. Voy a seleccionar estos dos objetos de esta manera. Aquí ya los tengo seleccionados, y de este lado en el menú de objeto, al dar un clic, yo puedo agruparlos seleccionando esta opción o quizás dando control G. Al darle un clic, básicamente estos dos objetos que yo seleccioné quedan automáticamente agrupados. Sigo con esta misma herramienta de agrupar lo seleccionado, le voy a dar un clic, le doy un segundo clic, y aquí básicamente nos damos cuenta que esos dos objetos quedaron agrupados al igual que este. Bueno, en adición a lo que hemos visto en cuanto a las herramientas de selección, quiero presentarte una herramienta más, la cual te puede ser de mucha utilidad para cuando tú llegues a necesitar quizás hacer selecciones múltiples de objetos similares. Vamos a poner aquí un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. Vamos a suponer que yo tengo ya un trabajo más o menos que estoy realizando en el cual tengo diferentes objetos, y digamos que quisiera en este ejemplo cambiar el color de todas las figuras que tú ves aquí que tienen el color verde. A lo mejor ese verde quisiera yo cambiarlo a blanco, amarillo, a cualquier otro color. Y en vez de estar seleccionando, digamos, uno por uno, porque pues bueno, en este caso no son muchos objetos, pero se te podrá dar el caso en que tengas bastantes y sea un poquito fastidioso el estar, digamos, seleccionando uno por uno. Lo que mucha gente podría pensar que se puede llegar a hacer es, digamos, seleccionar todo aquí de una vez, tal y como me viste hacerlo, apretando el botón izquierdo de mi mouse y arrastrándolo para seleccionar todo, pero eso básicamente no me funciona. Estoy cambiando el color dando un clic aquí en la pestaña de lo que son los colores.
Le voy a dar control Z para regresarme a como lo tenía. Digamos que esta no es la manera correcta. Otra posibilidad que algunas personas podrían pensar y podría ser que funcionara es seleccionando, digamos, el objeto que contiene el color verde y manteniendo oprimida la tecla de Shift y seguir seleccionando las demás manualmente. Digamos que ahí las tengo seleccionadas todas. Le voy a cambiar a todas el color, digamos, a naranja. Esto sí me funciona, pero como te mencioné hace un momento, en este caso, pues bueno, yo no tengo muchos objetos. ¿Qué pasaría si yo tengo muchísimos? No puedo estar como que seleccionando uno por uno para prácticamente cambiarles el color. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Existe otra herramienta y esta es el Magic Wand Tool y la llamas con la tecla de atajo Y o Y. Al seleccionarla, quiero que te des cuenta cómo es que trabaja esta herramienta. Al dar un clic dentro del objeto que contiene el color verde, automáticamente me selecciona todos aquellos objetos que tengan similaridad, digamos, en cuanto al color del primero que yo seleccioné. En este caso, al darle un clic al objeto color verde, automáticamente me seleccionó todos aquellos que son color verde. De esa manera yo podría cambiarle el color de una manera mucho más rápida. Y viéndolo desde el punto de vista en que tuvieras muchísimos objetos, esta podría ser una excelente opción para, digamos, hacer un cambio de manera rápida sin que pierdas mucho tiempo. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Vamos ahora a seleccionar el amarillo. Ya seleccioné el objeto color amarillo. Automáticamente la herramienta me seleccionó aquellos otros objetos que se parecen en cuanto a su color y de esta manera yo podría automáticamente cambiarlo. Le voy a dar control Z. Ahora, quiero mostrarte que dentro de esta herramienta existen algunas opciones que tú puedes modificar acerca del tipo de selección que tú quieras realizar. Quiero que situemos el mouse sobre la herramienta de Magic Wand Tool y vamos a dar doble clic para que se nos abra este menú que tú estás viendo aquí. Es posible que tú veas aquí otras herramientas más abajo. Ahorita te voy a enseñar cómo exhibirlas y también cómo esconderlas. Pero te quiero hablar que esta opción te permite entender qué es lo que estamos haciendo con la herramienta en cuanto a la selección. Y aquí tú podrías modificar, digamos, la tolerancia. Esto de la tolerancia tiene que ver con la cantidad de similitud que va a tomar del objeto original para compararlos con otros. Esto quiere decir que vamos a suponer que yo tuviera aquí otros objetos con otro tipo de color verde que no fuera exactamente como este. Al subir la tolerancia, obviamente al seleccionar el primer objeto con la herramienta, es posible que me seleccionara el otro objeto, aunque no fuera exactamente del mismo color, pero se le pareciera. Ahora, si por lo contrario yo quisiera hacer selecciones de objetos que se parecieran, pero lo máximo, o que fueran lo más posible parecidos, lo que haría en este caso es bajarle la tolerancia. Cuando yo le bajo la tolerancia, al seleccionar el objeto original, los próximos que me fuera a seleccionar también tendrían que ser demasiado parecidos al primero que yo hubiera seleccionado. Entonces tú aquí puedes mover lo que es la tolerancia y esa tolerancia se refiere a lo que es el color de relleno. Es por eso que tenemos seleccionada esta flechita. Ahora, si tú te vas a este menú de aquí adentro, al darle un clic, tenemos dos opciones más. Una es el stroke, que contiene estas dos funciones, y la otra es la transparencia. Es posible que cuando tú le hayas dado doble clic a esta herramienta te hayan aparecido todas estas. Tú aquí mismo podrías esconderlas y al estar escondidas de igual manera podrías hacer lo contrario, que es exhibirlas. Ahora, esta segunda opción, que es el stroke se refiere a una orilla creada sobre un objeto. Regularmente a los objetos que tú creas, tú siempre les puedes poner una orilla. Esa orilla puede tener, digamos, un grosor y de igual manera puede tener un color. Entonces, estas dos opciones se refieren a eso. Si tú quieres que tome en consideración lo que es también la orilla, o vamos a suponer que nada más la orilla, voy a quitar el relleno de color,
Tú aquí podrías mover de igual manera la tolerancia y ya te expliqué que entre menos tolerancia los objetos tendrían que parecerse más que si por lo contrario yo hubiera puesto más tolerancia. Esto de aquí abajo que dice stroke weight tiene que ver con la anchura que tenga esa determinada orilla. Vamos a suponer que yo quiero hacer selecciones basados en qué tan gruesa está la orilla de cada uno de los objetos. Esto de la tolerancia funciona de igual manera a como te lo mencioné anteriormente. Tú podrías aquí modificarlo y aquí en la parte de abajo es exactamente lo mismo hablando de tolerancia, pero en este caso se refiere a seleccionar objetos similares pero en cuanto a su opacidad. Esta opción de aquí abajo que dice Blending Mode, eso de Blending Mode en español sería como modo de fusión, tiene que ver en cómo dos objetos interactúan cuando uno se encuentra encima del otro. Eso sería el modo de fusión o el Blending Mode. En ese caso, tú podrías de igual manera seleccionar que tomara en cuenta este aspecto. Ahora, estas funciones que nosotros hemos visto aquí no se encuentran situadas en ningún otro lugar, únicamente las vas a encontrar siempre dando doble clic a lo que es el Magic Wand Tool que tenemos de este lado. Bueno, vamos a pasar a ver otra herramienta. Esta es el Lazo Tool y la tenemos de este lado. Su tecla de atajo es la letra Q, tal y como la estás viendo ahí. Quiero mencionarte que esta herramienta de Lazo Tool es otra herramienta más para hacer selecciones. Y también quiero mencionarte que es muy parecida a lo que es la selección directa o la herramienta de selección directa. ¿Por qué? Porque cuando tú seleccionas la herramienta de selección directa, básicamente tú estás seleccionando lo que son los paths con sus puntos de ancla, tal y como lo viste aquí de este lado. Pues bueno, cuando yo trabajo con la herramienta de Lazo Tool, me hace exactamente lo mismo, pero a diferencia de que se hace de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Esta. Estoy manteniendo oprimido el botón izquierdo de mi mouse y estoy prácticamente dibujando alrededor del objeto que yo quiera seleccionar y automáticamente me selecciona únicamente los paths, o sea, los caminitos, junto con sus puntos de ancla, tal y como lo estás viendo aquí. Esta misma herramienta me puede hacer básicamente lo mismo. Si yo dibujo este cuadro, yo puedo seleccionar, digamos, este objeto de una manera mucho más cómoda. La única diferencia que existe es la siguiente. Con la herramienta de selección directa, al seleccionar el objeto, recuerda que tú puedes modificar los puntos de ancla. Puedes moverlos hacia la derecha, a la izquierda, puedes prácticamente modificar la figura. Esto no se puede hacer con lo que es el Lazo Tool. El Lazo Tool está más enfocada, digamos, a hacer selecciones un poquito más complejas en las cuales tú necesites, digamos, introducirte a un área pequeña tal y como lo viste aquí. Y de esa manera seleccionar un determinado objeto exactamente en su posición en la que se encontraba. Esto de esta selección, si yo lo ocupara con esta herramienta, básicamente no me funcionaría, porque al crear el cuadro de selección, pues básicamente estaría seleccionando otras. Ya sé que lo puedo seleccionar, pero en algún momento se te puede dar la situación de que por alguna circunstancia necesites utilizar el Lazo Tool o la herramienta de lazo para hacer este tipo de selecciones de una manera más limpia y un poquito más exactas, como para que te muevas en diferentes direcciones de acuerdo a lo que tú vayas a seleccionar. Bueno, pues vamos a pasar a ver lo que es otra manera de hacer selecciones, y esto es directamente desde el menú que tenemos aquí en la parte de arriba. Si tú te vas aquí donde dice selección o seleccionar o select, vamos a encontrar dos opciones que dice same, que quiere decir mismo, y tenemos lo que es el objeto. Dentro de la sección de same vamos a poder hacer selecciones de acuerdo a la apariencia, al modo de fusión, al color de relleno, de igual manera la orilla, color de relleno, opacidad, color de la orilla, que es el stroke, o el grosor de lo que es el stroke, entre otros. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer
que yo selecciono este objeto, de este lado siempre vas a encontrar lo que son el color de relleno, que es este que se encuentra del lado izquierdo, y el color del stroke, que es este que se encuentra en la derecha. Siempre que tú le des un clic a cualquiera de ellos, básicamente lo haces activo. En este caso, como le di un clic al de relleno, básicamente se puso encima y de esa manera quedó activado. Lo que voy a hacer es activar el de stroke para que quede en la parte de arriba sobre este objeto seleccionado, y aquí donde dice Watches, donde se encuentran mis colores, voy a cambiarle el color del stroke o de la orilla y le voy a poner, digamos, el color rojo. Voy a hacer lo mismo con este otro objeto. Se encuentra activado lo que es el stroke. Voy a ponerle también el color rojo, digamos, de la orilla. Y ahora sí me voy a venir al menú de selección, me voy a venir al mismo y le voy a decir que me encuentre objetos que contengan el mismo color de stroke o de orilla. Al darle un clic, automáticamente me selecciona estos objetos. Quiero ponerle otro stroke a este tercero. Y quiero mencionarte que cuando tú le pones un candadito a cualquiera de estos objetos, básicamente no son tomados en cuenta al momento de hacer selecciones. Le voy a poner un candado a este objeto. Me voy a venir aquí arriba al menú de objeto y voy a seleccionar Lock, Selection o ponerle un candadito a lo que es la selección. Y a continuación me voy a venir al menú de seleccionar, me vengo al mismo y le voy a decir que me seleccione una vez más objetos que contengan el mismo color del stroke o de la orilla. Al darle un clic, como te puedes dar cuenta, se me ignora este tercer objeto por el simple hecho de tener el candado o estar asegurado. Así que tienes que tenerlo en consideración para que si no te llega a seleccionar uno de esos objetos, quizás es porque lo tienes asegurado o lo tienes con el candado. Para quitarle el candadito, te vienes otra vez a objeto y le dices Unlock All. Aquí se encuentran sus teclas de atajo, o quitarle el candadito a todos. Y automáticamente, si yo tomara la misma opción, obviamente me seleccionaría cualquiera de estos tres. Ahora, dentro de esta misma sección de seleccionar también tenemos otra manera de seleccionar objetos, y esto es a base de lo que es prácticamente el objeto en sí. Cuando tú creas objetos, algunos de ellos se podrán encontrar, digamos, agrupados dentro de lo que es un mismo layer o una misma capa. Entonces, dentro de esta sección de seleccionar el objeto, al tomar esta opción, obviamente te encontraría o te seleccionaría, mejor dicho, objetos que se encontraran dentro de los mismos layers. Esto de Direction Handles, todavía no hemos visto un ejemplo, pero regularmente cuando tú empiezas a utilizar, digamos, la pluma y empiezas a crear figuras, a veces te aparecen unas agarraderas que son horizontales o verticales, las cuales tú puedes tomar de las orillas y cambiarles, digamos, la forma. Es posible que más adelante, conforme vayamos avanzando este tutorial, te vayas dando cuenta de qué se trata, pero esa sería la opción para seleccionar objetos con esta misma característica, que tuvieran esos handles o esas agarraderas, digamos, en la misma dirección. Esto de que no se encuentren alineados a lo que es la red, más o menos te platiqué en algún video atrás de que tú podías básicamente alinear lo que eran las orillas a la red para tratar de que no se viera tan pixelada, digamos, la fotografía para cuando la vas a utilizar para el web. Pues bueno, esta opción te permite seleccionar objetos con esta característica. Como te he venido diciendo desde el principio, si alguna de estas cosas aún no las entiendes, no te preocupes, solamente continúa, porque más adelante, cuando finalices este curso, yo te aseguro que tú vas a entender perfectamente todo esto a lo que nos hemos venido refiriendo y que quizás se te quedó alguna pequeña duda. Estas dos opciones que va a tomar en cuenta para selección tienen que ver con lo que son brochas. Las brochas, como muchos sabemos, son para dibujar ciertas cosas sobre el documento. Esto del clipping lo vamos a ver mucho más adelante para que lo entiendas perfectamente. Esto de aquí abajo de straight points, regularmente también más adelante, cuando ya tengas más conocimiento en cuanto al uso del programa, podrás observar que existen, digamos, puntos de ancla que se te van quedando sobre el documento por ahí como perdidos,
que no tienen ningún stroke o ninguna orilla ni tampoco ningún color. Entonces esto te permite seleccionarlos a ellos para que los puedas ver. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajas con documentos demasiado complicados y este tipo de straight points se te van quedando por ahí como perdidos y prácticamente no los ocupas. De igual manera te digo, esto más adelante, conforme vayas incrementando la experiencia del uso de este programa, vas a entender perfectamente a qué se refiere esto. Y de este lado te va a seleccionar objetos que tengan que ver con texto. Voy a tomar aquí un texto y voy a poner algo aquí al azar. Hola. Lo voy a seleccionar y con control C lo voy a copiar. Lo voy a pegar por acá con control V. Por acá voy a pegar otro, control V. Entonces voy a seleccionar este texto. Me voy a venir a selección, objeto. Y aquí donde dice text objects o objetos que contengan texto. Y básicamente me selecciona lo que tenga que ver con texto dentro de mi documento. Ahora, existe una tecla de atajo y no precisamente esa tecla se encuentra en tu teclado, sino esa tecla de atajo se encuentra de este lado, que básicamente al dar un clic en ese triangulito me permitiría acceder a este menú en donde yo puedo hacer selecciones equivalentes a lo mismo que yo seleccionaría dentro de la sección de mismo. De este lado yo podría seleccionar un objeto y acá de este lado seleccionar otro tipo de objetos que contengan el mismo color del stroke o de la orilla. Y de esa manera yo podría seleccionarlos, digamos, de una manera mucho más fácil. Voy a dar un clic sobre el documento en la parte de afuera para quitar la selección. Ahora quiero mostrarte que cada vez que yo hago una selección dentro de este menú, básicamente el programa recuerda la última selección que yo hice. Voy a seleccionar este objeto y a continuación le voy a dar un clic aquí para que automáticamente me seleccione lo mismo que yo hubiera seleccionado hace un momento, pero ya sin necesidad incluso de acceder a este menú. Simple y sencillamente con dar un clic a esta opción que tú ves de este lado, me recordaría la última selección que yo hubiera tomado en esta sección. Muy bien, ahora vamos a pasar con lo que es agrupar los objetos. Ya un momento atrás vimos más o menos una vista previa de cómo era agrupar ciertos objetos, pero quiero explicarte el motivo del por qué podrías necesitar en algún momento agrupar, digamos, 2 o más objetos a la vez. El agruparlos es básicamente para poder trabajar con múltiples objetos al mismo tiempo en los cuales tú puedes hacer diferentes cambios, como por ejemplo puedes modificar lo que es la posición, la rotación o quizás su escala. Te voy a dar un ejemplo para que veamos de lo que se trata. En primer lugar, vamos a tomar la herramienta de selección regular, que de igual manera la llamas con la tecla B, y voy a seleccionar este primer objeto. Voy a mantener la tecla Shift apretada y voy a darle un clic a este otro objeto para seleccionar ambos. Y de este lado en el menú de objeto voy a dar un clic y voy a seleccionar agrupar. Esto de agrupar lo puedes hacer por medio de este menú o también lo puedes hacer con sus teclas de atajo de Control G. Como se te haga más fácil, obviamente Control G es la manera mucho más práctica. Le voy a dar un clic aquí y automáticamente pues no vemos ningún cambio, más sin embargo estos dos objetos ya quedaron agrupados. Voy a dar un clic afuera del documento para quitar la selección y voy a seleccionar una vez más este objeto para que te des cuenta que al momento de seleccionarlo básicamente se me selecciona también el otro. ¿Por qué? Porque se encuentran agrupados. Este mismo proceso te sirve para agrupar de igual manera más de dos objetos. Entonces aquí yo podría manejar lo que es a lo mejor su tamaño. Le voy a dar control Z para regresarlo. Podría modificar lo que es su rotación. Le voy a dar control Z. O quizás podría mover lo que es su posición. ¿Ok? Entonces esa es una manera de hacerlo. Ahora, cuando tú estás trabajando con objetos que están agrupados, también puedes hacer modificaciones de manera individual a estos objetos, no importando que estos se encuentren agrupados. Y el proceso de llevar a cabo esas modificaciones de manera individual en objetos agrupados se llama aislamiento, que en un momentito más lo vamos a ver.
Pero aquí, para cerrar lo que es la explicación de esto de agrupar, quiero mencionarte que para desagrupar algún grupo, seleccionas el objeto y te vienes al menú de objeto y aquí puedes tomar la opción de desagrupar, que de igual manera tienes aquí sus teclas de atajo para que automáticamente queden desagrupados una vez más. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Acabo de agrupar lo que fueron estos tres objetos, o sea, este negro, el verde y este triángulo color gris. Cuando yo le doy un clic, básicamente aquí nos damos cuenta que se muestra un solo cuadro porque significa que los tres objetos están básicamente agrupados en sí. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer esto más grande, lo puedo hacer y se afectarían prácticamente los tres objetos que están enlazados entre sí. Le voy a dar control Z, pero ¿qué pasaría si por alguna circunstancia tú nada más quieres hacerle una modificación, digamos, al tamaño de este objeto que se encuentra aquí adentro, digamos este objeto negro, pero tú no quieres desagrupar los tres que se encuentran en este momento agrupados? Pues bueno, bajo esa circunstancia lo que vamos a hacer es trabajar con aislamiento. Eso de aislamiento es básicamente trabajar sobre un objeto sin afectar los demás que se encuentren dentro de un mismo grupo. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues muy fácil. Sobre esta misma herramienta que tengo seleccionada, que es la selección, vamos a dar doble clic sobre los objetos que se encuentran agrupados, en este caso estos tres, y como te podrás dar cuenta, los demás prácticamente como que se les va el color porque significa que hemos aislado únicamente este grupo de todos los demás que tengamos en nuestro documento. Pero como yo te mencioné hace un momento, lo que yo quiero hacer es únicamente una modificación a este interno. ¿Qué es lo que podemos hacer bajo esa circunstancia? Pues bueno, ya que se encuentra aislado este grupo, voy a volver a dar un doble clic sobre el objeto que quiero aislar del grupo. Para que suceda lo siguiente, voy a dar doble clic. Aquí básicamente estoy aislando esta pieza de los otros objetos del cual aún se encuentra agrupado. Y de esta manera yo podría cambiar a lo mejor su tamaño y básicamente no estoy desenlazando estos tres objetos. ¿Por qué? Porque se encuentran en realidad agrupados. Una vez que yo ya haya hecho la modificación, quiero mostrarte que para salirte de este modo lo puedes hacer en este menú de aquí arriba. Cada vez que tú aíslas, te va apareciendo aquí una serie de camino, el cual te indica qué es lo que estás aislando. En este caso, el layer 1 se refiere a todos los elementos de este documento. Cuando yo aislé el grupo, se me puso prácticamente esta segunda sección, y cuando separé o aislé este objeto de todo ese grupo, me apareció esto que dice Path. Esto te podrá parecer más grande o más pequeño de acuerdo a la cantidad de elementos que tú tengas agrupados y obviamente vayas aislando. Pero si yo le doy un clic a cada grupo, me regresa a lo que tenía yo aislado, que era el grupo. Y si le doy un clic al layer 1, básicamente me quita el aislamiento de todos los objetos. De igual manera, para salirte de este modo, también puedes apretar esta flechita y automáticamente te saca de ese modo de aislamiento. Y pues bueno, esa es la manera como tú puedes aislar objetos y trabajar específicamente con uno de ellos sin importar que se encuentren agrupados. Y pues bueno, vamos a pasar a ver lo que es la escala. Yo sé que ya me has venido viendo cómo es que yo muevo la escala de algunos objetos, pero a lo mejor te han quedado algunas pequeñas dudas. No quiero continuar sin antes mencionarte cómo llevar a cabo exactamente el proceso de cambiar la escala de un objeto. Como nosotros ya hemos venido entendiendo, al tener la herramienta de selección básica elegida y dando un clic sobre el objeto, nos aparece este cuadro. Este cuadro nos muestra en sus orillas, digamos, estos pequeños cuadritos, los cuales se llaman puntos de control. Cada vez que tú sitúas el mouse sobre un punto de control, como te podrás dar cuenta, cambia de forma. Esto prácticamente, al ser arrastrado, manteniendo oprimida la tecla izquierda del mouse hacia abajo, me permitiría, digamos, reducir el tamaño.
Si yo pongo ese mouse aquí en la parte de afuera, casi pegado a lo que es un punto de control, se pone el mouse de esa forma, como con dos flechitas, lo cual me permitiría cambiar lo que es la rotación del objeto. O sea, yo podría inclinarlo tanto a la derecha como para la izquierda o quizás girarlo totalmente. Pues bueno, voy a tomar esta esquina, voy a apretar el botón izquierdo del mouse y voy a empezar a hacer esto un poco más pequeño. Aquí te va a pasar un problema. Si tú empiezas a hacer el objeto un poco más pequeño, tú prácticamente no tienes control sobre el ancho de los lados, o sea que te puede quedar ese objeto, digamos, deforme. Le voy a dar control Z. Quiero mencionarte que para que tú puedas cambiar la escala de un objeto sin que se distorsione ninguno de sus ángulos, lo puedes hacer manteniendo oprimida la tecla de Shift y a continuación sí arrastrar lo que es el objeto. Cuando tú mantienes oprimida la tecla Shift al momento de hacer el cambio de la escala o del tamaño, básicamente sus ángulos siempre se te van quedando tal y como se encontraban, y de esa forma pues básicamente no se te distorsiona el objeto. También, como te has venido dando cuenta, cada vez que tú estás moviendo lo que es esa escala, ese cuadrito gris que tú ves ahí te permite ver lo que es el ancho y el alto de ese objeto. A lo mejor al rato tú agrupas estos otros de acá y quieres ponerlo, digamos, a la cierta medida de ancho y de alto, tal y como dejaste este, a modo de que todo te quede exactamente igual. ¿Ok? Entonces, si yo saco el mouse acá, puedo básicamente rotarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Ahora, esto mismo de la rotación lo puedes llevar a cabo de otra manera. Digamos que tú quieres hacer una rotación un poquito más exacta, digamos 90 grados, 180 grados, etc. Cuando yo pongo el mouse casi cerca de lo que es cualquiera de los puntos de control, ya nos dimos cuenta hace un momento que el mouse se pone con esas dos puntas, tal y como lo estás viendo ahí, que eso indica que está listo para ser rotado ese objeto. Si yo mantengo oprimida la tecla de Shift al momento que yo roto el objeto, como te podrás dar cuenta, me aparecen sus ángulos al momento de estarlo girando. Por ejemplo, aquí tengo 135 grados, 90, aquí tengo 45 y aquí se encuentra, pues digamos, normal a como se encontraba. Aquí lo tengo a menos 90, etcétera, etcétera. Y aquí lo regreso, digamos, a la normalidad. Entonces, con la tecla Shift, digamos que tú puedes hacer movimientos de rotación en los cuales vas a poder tomar un ángulo el cual tú necesites de manera más exacta. Quiero también mostrarte una herramienta de este lado que se llama la herramienta de escala y la llamas con la tecla S. Esta herramienta hace lo mismo que acabamos de ver en cuanto a la escala del objeto, pero esta funciona de la siguiente manera. Cuando yo tengo seleccionada esa herramienta y pongo el mouse sobre algún punto de ancla, yo puedo básicamente modificar lo que es el tamaño del objeto sin necesidad de que me aparezca el cuadro con los puntos de control que vimos hace un momento. Le voy a dar control Z. Voy a ampliarlo o hacerlo otra vez un poquito más grande, y en esta ocasión voy a tener oprimida la tecla de Shift, y como te podrás dar cuenta, pues bueno, se me respetarían los ángulos de ese objeto para que no se me distorsionara al momento de cambiar su escala. Le voy a dar control Z. Entonces, esa es una herramienta que puedes utilizar adicionalmente. Yo sinceramente casi siempre hago esto de la escala y rotación simple y sencillamente con tener esta herramienta de selección tomada y dar un clic sobre el objeto. A mí se me hace un poquito más cómodo, pero pues bueno, es importante que también conocieras lo que es la herramienta que acabamos de ver. Bueno, hasta este punto hemos venido conociendo lo que es la transformación. Ya entendemos cómo modificar el tamaño de un objeto, de igual manera cómo rotarlo, cómo cambiar su posición y muchísimas cosas más. A continuación quiero mostrarte otro punto importante, pero en este caso va a ser la distorsión, y lo vamos a llevar a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, quiero pedirte que creemos
un documento, vamos a venirnos a archivo o file aquí arriba, vamos a seleccionar nuevo documento. En realidad no importa mucho el tipo de documento porque en realidad nada más lo vamos a utilizar para practicar. Yo en este caso pues bueno seleccioné el documento para web, le voy a dar OK y una vez que ya lo tengo aquí creado vamos a venirnos de este lado a las herramientas y quiero que localices esta herramienta que tú ves aquí que es la de rectángulo. Yo en este caso tenía la estrella porque ya la había ocupado hace un momento, pero dentro de lo que es el rectángulo busca por la estrella y quiero que empieces a dibujar una sola estrella. Con el simple hecho de arrastrar el mouse manteniendo oprimido el botón izquierdo de mi mouse, puedo dibujar esta estrella tal y como la estás viendo aquí. Vamos a dibujar otra de este lado y vamos a dibujar otra por acá. Más o menos estas tres. Voy a tomar la herramienta de selección y las voy a mover más o menos así, una por aquí, otra por acá y otra por acá. Ahora lo que vamos a hacer es ponerles un color en el interior. Me voy a asegurar que tenga el color de relleno en la parte de arriba. En caso de que tengas el stroke seleccionado, voy a pedirte que des un clic al color de relleno. Seleccionas el objeto y le pones el color que tú quieras de fondo. De igual manera voy a seleccionar este, le voy a poner otro color y voy a seleccionar este otro y le voy a poner, no sé, cualquier otro color al azar. A lo mejor este verde. Y pues bueno, ya tenemos aquí lo que es un tipo de shape o una figura creada dentro de un documento. Vamos a continuación a ver unas herramientas que te van a permitir distorsionar objetos a como tú realmente lo necesites. Creo que este es uno de los puntos más importantes dentro de Illustrator, porque a base de estas herramientas que te van a permitir deformar ciertos objetos, es que tú puedes empezar a crear cosas. La herramienta la vamos a buscar de este lado, trata de localizarla, se llama Guide Tool, tal y como lo estás viendo aquí, fíjate bien en la figura. Le vamos a dar un clic, vamos a mantener oprimido ese clic para que nos aparezca este menú. Y lo que te voy a pedir es que des un clic en esta orilla para que se te salga la herramienta, tal y como la estás viendo aquí. Regularmente cuando tú mantienes oprimida una herramienta la cual contiene otras herramientas dentro y tú das un clic en esta orilla, básicamente la herramienta se te sale tal y como la estás viendo aquí de este lado. Ahora, vamos a iniciar con esta herramienta de aquí que se llama Wrap Tool. El Wrap Tool es una de las primeras herramientas que en español sería algo así como deformar y básicamente eso es lo que nos genera sobre nuestro objeto. Lo primero que tenemos que hacer aquí, antes de tener tomada la herramienta, es en primer lugar tener seleccionada la herramienta de selección y seleccionar el objeto al que tú quieras deformar. A continuación tomas la herramienta y esta herramienta básicamente empieza a deformar basándose en los puntos ancla del objeto. En este caso, como yo seleccioné ya previamente el objeto, pues bueno, aquí yo puedo ver sus puntos de ancla y aquí yo puedo empezar a deformar la figura. Voy a empezar, yo creo por aquí, voy a dar un clic, arrastro, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Y pues básicamente cada ángulo o cada punto de ancla que yo arrastre me empieza a generar una especie de distorsión, tal y como tú lo estás viendo ahí. Obviamente si yo tomara otro punto, pues obviamente se empezaría a deformar a partir de ese punto. Vamos a pasar con otra herramienta que se encuentra aquí junto. Esta se llama Trill Tool. Esta herramienta en español es llamada giro y esta lo que hace es básicamente hacernos una especie de efecto que se ve como girado. Mira, para que te des cuenta a lo que me refiero, esto es exactamente lo que te crea. Voy a tomar la herramienta de selección para tomar este segundo objeto. Tomo la herramienta y empiezo básicamente a distorsionar, no sé, alguna de sus orillas, por acá. Quiero mencionarte algo. Para que tú puedas modificar el tamaño de esta herramienta, lo puedes hacer de la siguiente forma. Si tú mantienes oprimida la tecla de Alt en tu teclado y mueves tu mouse para arriba o para abajo, básicamente tú puedes aquí ajustar el tamaño de la herramienta como tú lo necesites.
Si te das cuenta, no se forma un círculo perfecto, porque en ese caso, además de mantener oprimida la tecla de Alt, también tendría que mantener la tecla de Shift al mismo tiempo, y de esa manera yo podría hacer, digamos, un círculo perfecto. Obviamente aquí yo podría hacerlo mucho más grande y empezar a crear efectos pues mucho más exagerados, ¿no? Tal y como lo estás viendo ahí, le voy a dar Control Z 2 veces para regresarlo a como lo tenía. Voy a apretar Alt y Shift, voy a arrastrar mi mouse para hacer esta herramienta un poco más pequeña. Y pues básicamente aquí te estás dando una idea de cómo es que funciona esta herramienta. Voy a tomar la herramienta de selección, voy a tomar este tercero y a continuación voy a tomar otra herramienta de este lado que se llama Pucker. Esta herramienta de Pucker es plegar y esta herramienta te permite como mover directamente los puntos de ancla y a lo mejor unirlos, ¿no? Para crear una especie de distorsión pues mucho más completa comparada con la primera herramienta que seleccionamos hace un momento. Tú aquí puedes básicamente distorsionar cada uno de esos ángulos de este objeto a como tú realmente lo necesites. Aquí te voy a decir una cosa, aquí realmente no hay una técnica mágica que yo te pueda decir. Lo que tú tienes que hacer es sentarte con calma en tu casa y tratar de utilizar cada una de estas herramientas para que tú veas qué es lo que puedes lograr hacer con cada una de ellas. Obviamente, si tú entiendes cómo es que funciona cada una de ellas, es que se te van a ocurrir ideas para crear cosas. A partir de esas herramientas, mucha gente empieza a crear lo que son logos y muchísimas otras cosas más. Vamos a pasar con otra herramienta de este lado, se llama el Bloat. Esta de Bloat es como inflar, la voy a seleccionar y voy a empezar a tomar aquí puntos de esta herramienta. Y tú te das cuenta que como que me infla, ¿no? Tal y como lo dice su nombre. De igual manera yo puedo aquí como arrastrar y empezar a crear, no sé, algún otro tipo de distorsión referente a este mismo objeto que yo tenía aquí anteriormente. Y pues si te das cuenta aquí básicamente se ve todo totalmente diferente a como iniciamos. Aquí tenemos otro tipo de herramientas más, estas tres. Esta se llama Scallop, esta se llama Crystallize y esta se llama Wrinkle. Toma cada una de ellas y empieza a ver qué es exactamente lo que hacen para que veas si te puede servir en algún tipo de proyecto que tú estés llevando a cabo. Y pues bueno, practícalas como te mencioné para que conozcas cómo es que funcionan. Ahora, quiero hacerte una mención muy importante. Cada una de estas herramientas puede ser modificada a algo un poco más exacto. Voy a tomar la herramienta de selección, voy a tomar esta segunda figura y voy a tomar la herramienta de Trim. Le voy a dar doble clic. Al darle doble clic a cualquiera de estas herramientas, vas a poder siempre llegar a lo que son sus opciones personales. Estas primeras opciones se refieren a lo que es el ángulo en cuanto a su tamaño, que eso ya te lo mostré que lo podemos hacer con la tecla de Alt. Y te repito, si quieres hacer, digamos, una figura perfecta en sus ángulos, tendrías que mantener oprimida también la tecla de Shift. Esto de aquí abajo se refiere a la intensidad, o sea, qué tanto ese efecto va a ser plasmado en el objeto. Aquí por defecto viene al 50%. Si tú por alguna circunstancia quisieras elevarlo, lo puedes hacer. Esto del rate en esta figura que tomé de este lado, que es digamos como la de la espiral, te permite crear el ángulo de la espiral. En este caso el ángulo se genera a 40 grados. Tú puedes hacer ese ángulo que sea negativo y en vez de que venga hacia la derecha a lo que es las manecillas de un reloj, lo puedes hacer de manera contrario. Eso es el detalle. El detalle prácticamente te va a dar un poquito más de definición en el efecto, digámoslo así. Si yo le subo, le doy OK, aquí a lo mejor me crea un poquito más de definición en cada uno de sus ángulos en donde yo estoy colocando ese efecto. Le voy a dar doble clic otra vez. El Simplify te permite simplificar lo que es el efecto. Ahora de este lado tú tienes la manera de resetearlo y dejar todo como venía por defecto. Puedes darle OK o puedes cancelar, pero como te mencioné hace un momento, al dar doble clic aquí en cada una de las herramientas siempre te van a aparecer sus opciones para que prácticamente tú puedas modificar su comportamiento a algo más preciso de acuerdo a lo que tú necesites. Ahora, este tipo de distorsión también lo puedes utilizar con el texto. Voy aquí a colocar una palabra
voy a subirle el tamaño, no sé, a 72. Voy a escribir hola. Voy a tomar la herramienta de selección, voy a colocarlo por acá. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahora, si tú creas un texto, lo seleccionas, tomas la herramienta y quieres crear el efecto, prácticamente no te funciona porque te va a aparecer un mensaje que ese texto necesita ser convertido a outlines antes de poder utilizar la transformación que tenemos de este lado. ¿De qué se trata esto? Le voy a dar un clic a OK. Voy a venirme a lo que es la herramienta de selección, tener seleccionado el texto y me voy a venir aquí donde dice Type o el menú referente a lo que tenga que ver con el texto y de este lado le voy a dar Crear Outlines para que veas lo que sucede. De igual manera, esta misma función la puedes llamar con sus teclas de atajo que tú ves aquí. Le voy a dar un clic y mira lo que sucede aquí. Automáticamente me habrá creado, digamos, el path y lo que son puntos de ancla por cada una de estas letras. Ahora, como tengo la herramienta de selección básica seleccionada, al seleccionar ese texto se me crea esta caja que te acuerdas que era para cambiar el tamaño o la rotación de este determinado objeto. Pues bueno, si yo quiero tomar una sola letra, recuerda que tenemos que tomar lo que es la selección directa para que podamos seleccionar el objeto de manera individual tal y como lo estás viendo aquí. Recuerda que con esta misma herramienta de selección directa tú puedes hacer activo un punto de ancla con darle un clic y tú puedes modificar a lo mejor sus ángulos, tal y como te estás dando cuenta aquí. Puedo modificar esto y a continuación, al tener seleccionado este objeto, yo podría utilizar la herramienta de aquí arriba y empezar a modificarla a como yo quiera. Voy a tomar esta otra herramienta y mira lo que yo puedo crear. ¿Te das cuenta? Y un simple texto puedes llegar a distorsionarlo a tal grado de realmente utilizarlo a como tú tengas algo en mente. Recuerda que siempre que aprietes las teclas de Control Z, varias veces puedes regresarte hasta ciertos puntos anteriores a como tú tenías tu trabajo quizás originalmente. De esa manera tú puedes llevar a cabo el utilizar varias herramientas y quizás si no te gusta lo que has hecho, pues obviamente poderte regresar a como lo tenías originalmente. Ahora, te quiero pedir que te tomes tu tiempo, crees un documento, utiliza algunos shapes o algunas figuras dentro de esta sección y ponte a distorsionar cada una de ellas utilizando todas estas herramientas para que veas cómo es que funcionan y estés un poquito más relacionado con su uso. Ponte a crear algo. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es la transformación repetida. Me gustaría mencionarte que siempre que tengas un objeto seleccionado, digamos que tomaste la herramienta de selección, lo seleccionas y oprimes la tecla de Alt sin soltarla y arrastras este objeto, prácticamente tú puedes sacarle como una copia. Una vez que ya le sacaste la copia, con Control D, podrías seguir repitiendo el mismo patrón referente a la copia que acabas de hacer. Estas próximas copias van a tener la misma distancia de aquí a acá, tal y como lo puedes ver. Y básicamente ahí te la puedes llevar y seguir creando copias de un mismo objeto varias veces en caso de que lo necesites. Le voy a dar Control Z varias veces para regresarme al objeto original. Quiero mencionarte que existe otra manera de sacar copias sobre un mismo objeto al cual tú le puedas aplicar diferentes transformaciones, etcétera, etcétera. De la siguiente manera, cuando tú seleccionas un objeto y te vienes a la sección de efectos aquí arriba, aquí vas a encontrar lo que es la transformación y distorsión. Puedes entrar a lo que es la transformación y de este lado vamos a poder manejar algún tipo de transformación que nosotros queramos aplicar a una copia de este objeto. Para que me entiendas un poquito mejor, va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo necesito duplicar este objeto, pero el próximo objeto duplicado necesito que tenga algún otro tipo de transformación diferente al original. En este caso, lo que tendría que hacer es seleccionar Preview o vista previa para que me muestre exactamente qué es lo que estoy haciendo en cuanto a los cambios del objeto al que estoy copiando.
Como te podrás dar cuenta, estas líneas representan el objeto original y este de acá atrás representa la copia que yo estoy prácticamente modificando de este lado. Aquí tú puedes manejar la escala horizontal y vertical, al igual que su posición horizontal y vertical. Y de este lado, tú podrías manejar la cantidad de copias que quisieras sacar de este objeto que has modificado bajo las mismas configuraciones que tú has tomado aquí. Vamos a suponer que yo pongo aquí que quiero 6 copias. Voy a quitar la vista previa y la voy a volver a poner. Aquí me habrá aparecido 6 copias del objeto al cual yo le había aplicado estas opciones de transformación, y a cada una de esas copias se les aplicaron las mismas características que yo apliqué a este primero. Voy a mover el ángulo más o menos por ahí. Voy a poner más copias, voy a poner unas 10. Voy a quitar y poner el preview. Voy a mover lo que es el movimiento horizontal. Y a lo mejor la escala la voy a hacer un poco más grande. Entonces, lo que he hecho aquí es lo siguiente. Yo saqué una copia del objeto original, que fue esta segunda. Le apliqué algunas configuraciones de transformación y a ese objeto prácticamente le saqué más copias, hasta 10. Y a cada una de ellas se le fue aplicando esta misma transformación que yo había puesto en el original. Es por eso que cada vez que se duplica se va prácticamente haciendo un poco más pequeño. Digamos que esa es una manera de duplicar algún objeto que contenga algún tipo de transformación aplicada a base de lo que son los efectos. Le voy a dar OK. Ahora quiero mostrarte que cada vez que tú manejes el original, digamos, lo cambies de posición, lo hagas más grande o más pequeño, todos los demás del grupo van a hacer exactamente lo mismo que tú hagas con el primero. Ahora, ¿qué pasaría si tú quisieras manejar estos objetos de manera individual sin que pertenecieran a este original que tenemos aquí? Lo podrías hacer de la siguiente manera. Al tener el objeto seleccionado, te vienes al menú de objeto. De este lado seleccionas expandir apariencia y aquí prácticamente ya habrás separado cada uno de estos objetos de manera individual. Si me viniera yo a lo que es la selección directa, yo podría tomar cada uno de estos objetos de manera individual, hacerle algún tipo de modificación sin que se me afectaran prácticamente los otros. Entonces, esto es básicamente transformación repetida que en algún momento o en algún caso quizás lo logres utilizar. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver cómo cambiar la dirección de un objeto. En alguna ocasión quizás tú tengas la necesidad de cambiar el ángulo de un determinado objeto. Digamos que esto que tú estás viendo aquí lo quisiera yo del otro lado. La manera de hacerlo es bastante sencilla. Si tú tomas la herramienta de selección y seleccionas el objeto, de este lado, tomándolo de su esquina, tú podrías prácticamente cambiarlo de posición más o menos a esto como lo estás viendo. Esto lo tenía yo a la derecha, en este momento lo tengo a la izquierda. Le voy a dar control Z. Desafortunadamente, utilizando esta herramienta de esta forma, tú tendrías que conocer el ángulo exacto, digamos el ancho, que en este caso es 188.59, para que tú pudieras colocarlo de esta manera tal y como se encontraba, para que te quede exactamente como tú lo necesitas. Ahora, esta es una manera de poder hacer, digamos, ese tipo de cambio de dirección. Existe una herramienta que tú puedes utilizar que se llama Reflection Tool o reflexión. Esta la puedes localizar dentro de donde se encuentra la herramienta de rotación. Si tú le das un clic de este lado, aquí vas a encontrar lo que es el Reflect Tool. La llamas de igual manera con la tecla O. Al seleccionarla, esta herramienta lo que nos permite es tomar un punto de ancla, digamos tomar este centro, poderlo colocar en donde yo quiera.
digamos, lo voy a poner en esta esquina de aquí arriba, tomar un ángulo del objeto y arrastrarlo en otra posición para cambiar su dirección. Pero en primer lugar lo que tenemos que hacer es siempre tener seleccionado este objeto para que nos pueda funcionar bien. Ahora sí que ya seleccioné el objeto, voy a tomar la herramienta una vez más, voy a cambiar este punto de ancla y lo voy a poner, digamos, en esta esquina de aquí arriba. Voy a tomar una orilla y de esta manera puedo sacar una especie de reflexión sobre el objeto que yo tengo de este lado. Ahora, si tú te diste cuenta, se me movió el objeto, le voy a dar control Z. Vamos a suponer que yo quiero crear una reflexión, pero quiero prácticamente como duplicar este original. Voy a mover lo que es este punto de ancla o este centro, lo voy a poner, digamos, aquí en esta orilla. Voy a tomar este objeto por acá. Voy a crear una reflexión, digamos, de este lado. Pero aquí yo quiero que no se me mueva, sino que se me duplique. Lo que tendría que hacer en este caso es mantener oprimida la tecla de Alt y soltar lo que es la tecla de mi mouse que utilicé al momento de mover este objeto. Al momento que suelto todo, prácticamente yo creo una reflexión de este objeto original. Y tal y como lo estás viendo aquí, este objeto puede ser movido de manera individual, no está enlazado al otro y de esta manera pues podría, como te repito, crear alguna especie de reflexión con esta herramienta que acabamos de ver aquí. Este objeto lo puedes borrar con la tecla de regresarte un espacio o con la tecla de borrar en tu teclado. Existe también otra herramienta que nos permite sesgar un determinado objeto. Esta herramienta la vas a localizar dentro de la sección de escala de este lado. Al dar un clic de este lado podrás ver esta herramienta que dice Shear Tool, que es como sesgar. Cuando yo la tomo, al tomar una orilla de este objeto, prácticamente yo puedo sesgarlo. Pero de igual manera, como te dije hace rato, primero tenemos que seleccionarlo, tomamos la herramienta y a continuación vamos a utilizarla. Y aquí, como te podrás dar cuenta, puedo sesgarla a como yo la necesite. Ok, a lo mejor yo necesito hacer una especie de distorsión. Y pues digamos que eso era lo que yo estaba buscando. Ok, con esta herramienta puedes llevar a cabo este proceso de una manera súper fácil. Bueno, pues para cerrar esta sección vamos a pasar a conocer cómo alinear lo que son nuestros objetos con los que estamos trabajando. ¿Cuántas veces no hemos querido quizás ponerlos todos en una línea recta o en alguna posición en la que se vean prácticamente acomodados tal y como nosotros lo necesitamos? Pues bueno, si nosotros seleccionamos lo que son nuestros objetos, los cuales queremos alinear, si tú te vienes a la ventana de Window o ventana, vas a encontrar lo que es el panel de alinear, que de igual manera la llamas con Shift F7. Al darle un clic, de este lado te aparece el panel, el cual tiene diferentes opciones o maneras de poder alinear todos tus objetos. En este caso, esto te lo alinea de manera horizontal hacia la izquierda. Le voy a dar control Z. Esto sería horizontalmente hacia el centro. Control Z. De este lado sería horizontalmente alineado a la derecha, que sería prácticamente de este lado. Aquí tenemos lo que es de manera vertical, alinearlo hacia arriba, verticalmente hacia el centro, verticalmente en la parte de abajo. Aquí de este lado tenemos distribuirlos verticalmente hacia arriba, verticalmente distribuirlos hacia el centro, verticalmente distribuirlos hacia abajo. De este lado tenemos lo que es la distribución horizontal hacia la izquierda, distribución horizontal hacia el centro, tenemos lo que es distribución horizontal hacia la derecha y algunas otras funciones que prácticamente te sugiero que cada una de ellas les des un clic para que veas cómo se comportan tus objetos e identifiques cuáles son las que más puedes utilizar. Aparte de los controles que nosotros tenemos aquí para alinear nuestros objetos, quiero mencionarte que existe de este lado una opción
que básicamente te permite tomar en cuenta qué tipo de alineación es la que tú necesitas. Si por alguna circunstancia tú no ves este panel aquí en la parte de abajo, al dar un clic de este lado, tú le puedes poner exhibirte las opciones para que te aparezca esto que tengo yo aquí de este lado. Ahora, te estaba mencionando que dentro de esta sección tú puedes alinear los objetos seleccionados tomando en cuenta la selección azul que tú estás viendo ahí en ese cuadro, o alinearlos directamente a lo que es tu artboard o lo que es toda esta tu área de trabajo. Para que veamos la diferencia, voy a alinear los objetos a lo que es el área de trabajo. Le voy a dar un clic. De este lado voy a tomar que los distribuya, o sea, los objetos seleccionados hacia el centro, pero tomando en cuenta prácticamente mi artboard, que es básicamente todo esto blanco. Le voy a dar un clic y mira lo que sucede. Me los empieza a alinear de manera distribuida horizontalmente hacia el centro. O sea, así como se encontraban, me los puso todos en el centro. Ahora voy a tomar esta otra opción que me los alinee horizontalmente hacia el centro. Ahora voy a tomar esta otra opción que me los alinee verticalmente hacia el centro para que suceda esto que tú estás viendo aquí. En pocas palabras, se está tomando en referencia todo esto blanco que es mi artboard para tomar en cuenta lo que va a poner en el centro. Si yo hubiera tomado esta otra opción, que es prácticamente alinearlo a la selección, le voy a dar control Z para regresarlos a como lo tengo. Vamos a suponer que yo los muevo para acá. Al tener esta opción seleccionada, alinearlos pero en base a la selección, me los pondría únicamente en el centro, pero tomando en cuenta esta selección que yo he hecho. Para que te des una idea, le voy a dar aquí que los alinee de manera central. Obviamente tomó en cuenta únicamente la selección, y eso es básicamente la diferencia entre alinear en cuanto a la selección o alinear a lo que es el artboard. Ok, ahora este mismo panel, si tú has sido observador, lo encuentras en la parte de arriba. En este caso, como la pantalla que estoy utilizando en este momento es bastante grande, tengo la facilidad de ver todas estas herramientas en cuanto a alineamiento de este lado. Es posible que tú no las veas todas, es posible que tú nada más veas un enlace que dice alinear. Cuando tú le des un clic, se te va a abrir el mismo panel que acabamos de ver hace un momento. Y si tú tienes una pantalla más o menos grande como la que yo estoy utilizando y se te ven todas las herramientas, desde aquí mismo tú podrías controlar exactamente lo que es el alineamiento de tus objetos sin necesidad de abrir el panel que vimos hace un momento.